Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en el Auditorio Azul de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Este es nuestro tercer día del primer simposio de Psicología y Tecnología. El día de hoy ya cerramos el evento. Tenemos el día de hoy 4 diferentes conferencias y empezamos con el maestro Juan Pablo Hernández con un tema sobre criminología y psicología que esperamos que sea del agrado de todos. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar en este evento, tanto la gente que está aquí en el auditorio presencial como la gente que nos está acompañando en Teams. Muchísimas gracias y comenzamos. Adelante. La invitación del maestro Alberto. Esperemos que les guste el tema, que les sea de utilidad. Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado desde que yo salí de la licenciatura en psicología y en la FES Zaragoza, pues es tener profesores, tener docentes, estar en lugares en donde las personas que me enseñaran también conocieran del ámbito. En este caso yo tengo 20 años de servidor público y 20 años de docente. De lo que les voy a hablar es del sistema penitenciario federal en este momento y las TICs, las tecnologías de información y comunicaciones, que el día de hoy pues yo creo que es el presente y el futuro en todos los ámbitos, incluyendo el sistema penitenciario, ¿sí? He tenido la oportunidad de trabajar en reclusorios de la Ciudad de México, conozco Santa Marta, conozco el Cebarezo, conozco Santa Marta Femenil, estuve trabajando ahí 3 años. Actualmente llevo 5 años trabajando en el sistema penitenciario federal e intermedio, pues he estado en Secretaría de Seguridad Pública, he estado en la PGR, me ha tocado hacer investigaciones particulares, como decía el maestro Alberto hace un rato, conozco de la psicología por la licenciatura, de la criminología por la maestría, de la licenciatura en Derecho por segunda licenciatura, y una de las recomendaciones es cuando nos interese ver un fenómeno el que ustedes quieran, en este caso el fenómeno criminal, la idea sería no tratar de reducir el fenómeno que pretendemos estudiar, en este caso de la psicología, aplastarlo y meterlo a fuerzas como si fuera en sombrero de mago para poder explicarlo. Sino la idea es, si nuestro marco teórico explicativo no nos permite para poder explicar dicho fenómeno, lo que tenemos que hacer es ir a otras áreas, a otras disciplinas para poder conocer. ¿Sí? En este caso me interesó el fenómeno criminal, dije la psicología me permite algunas cosas, pero necesito más. Por eso estudié criminología, ¿no? Y en un mundo normado, pues después decidí estudiar derecho, entre otro tipo de situaciones que me ha tocado conocer. Entonces, en este caso es para mí un gusto, un placer hablarles acerca del presente y el futuro del sistema penitenciario federal en la era de las TICs. Me regreso, me estoy adelantando. Ok, ahí está. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es definir la psicología. La psicología, que es la disciplina que estudia la conducta y los procesos mentales, este tipo de definición siempre nos ha permitido dejar dentro a todas las escuelas de la psicología, dado que en el ámbito de la psicología jurídica y en particular de la psicología penitenciaria, no tenemos que pelearnos con las escuelas, psicoanálisis, conductismo, gestal, teoría de los sistemas, sino tomar todo como una herramienta para poder entender el fenómeno en general y a partir de ahí, bueno, pues determinar cómo es que vamos a irlo procesando. Entonces ya tenemos nuestra definición. Ahora otra definición que es importante dentro de la presente ponencia es saber qué es la reinserción social, porque les comento que hubo un debate al respecto de la readaptación social, muy sonado, dado que había personas privadas de la libertad que nos llegaban a comentar, es que yo nunca he estado adaptado y luego me van a readaptar, no tiene sentido lo que me están diciendo, ¿sí? Por eso la Ley Nacional de Ejecución Sanción, la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones que entró en vigor en el 2016, sustituyó la Ley de Normas Mínimas, cambiando readaptación por reinserción. Ahora el paradigma es, lo que tiene que ocurrir es que las personas que están privadas de la libertad, que salieron de la sociedad, tienen que reinsertarse, pero de una manera funcional, ¿sí? Quitando esta idea de la readaptación. ¿Qué es la reinserción? La obligación del Estado mexicano
de garantizar a las personas privadas de la libertad los mecanismos que les permitan reintegrarse a la sociedad. Los ejes para el sistema penitenciario, ¿cuáles serían? Primero, es una plataforma de derechos humanos, ¿sí? Con total apego a derechos humanos. Tenemos el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud, ¿sí? Tenemos el deporte y tenemos la educación. Esos son los 5 ejes de la reinserción social. Y es muy importante saber que la psicología impacta en todos absolutamente. La psicología siempre ha tenido por característica que nos insertamos a los diferentes campos del conocimiento, a las diferentes actividades, a las diferentes disciplinas y terminamos siendo los expertos, ¿sí? ¿Cómo se vincula la psicología a la educación? Pues lo estamos viendo en este momento, ¿no? El cambio de las TICs, cómo vamos a lograr la enseñanza, aprendizaje, cómo lo vamos a hacer en personas privadas de la libertad, que a lo mejor no tienen la fortuna de poder tener de manera presencial a alguien que vaya a capacitarlos. ¿Cómo? Pues apoyándonos de la tecnología de la información y comunicación. Entonces, ya tenemos la segunda definición. Tercero, tecnologías de la información y comunicaciones. Conjunto de herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento y transmisión de información como voz, datos, texto, video, imágenes, etcétera. Esta área que para ustedes que son más jóvenes, bueno, pues ya les toca estar muchísimo más familiarizados a lo que nosotros, que en el caso mío soy de la generación X, me tocó justamente de salir de las calles jugando e incorporarme a los juegos de video y demás. Entonces, aquí tenemos esta nueva era. Importante para mí transmitirles cuáles son los antecedentes de la prisión antes de entrar al presente y al futuro. En ese sentido, la prisión tenía un paradigma. Estábamos hablando de un estado monárquico en donde quien había cometido un crimen o una transgresión a lo que el monarca pedía que se hiciera, el pago de impuestos, el trabajo, ¿sí? Quien transgredía esa norma tenía que ser castigado. En este momento de la historia, lo importante era que fuera visible, que la misma gente se diera cuenta de que el que había cometido una infracción tenía que ser castigado. Y por lo tanto, esa visibilidad implicaba que se le tenía que castigar públicamente en las plazas públicas. No sé si alguna vez han ido a conocer la muestra de instrumentos de tortura y pena capital al Palacio de Minería, para quienes les guste la tortura por cuestiones científicas, ¿no? Les recomiendo que vayan y disfruten de esa muestra, porque, por ejemplo, quien era descubierto en la cantina jugando a los dados, en lugar de estar en su respectiva jornada laboral, se le colgaban unos dadotes gigantescos en el cuello y se le hacía que estuviera de pie o que caminara en la plaza para que se evidenciara que estaba cometiendo ese error. O se ponía la rueda, ¿sí? Para quienes ya fueron a la muestra, saben que se les jalan los brazos, se les jalan las piernas hasta que se desarticulan de alguna manera a las personas, y ese era el castigo, ¿sí? Que fuera público, y siempre ha sido la idea del castigo, para que la persona que cometió esa transgresión entienda que no lo deba de hacer, uno, y por lo tanto no reincida, y segundo, como ejemplo para que quienes están viendo la repercusión a esto decidan no hacerlo, ¿sí? Es hoy día le llamaríamos una política criminal de manera muy cruel, pero es una política criminal preventiva, ¿no? Entraría en el terreno de la prevención. ¿Ya viste lo que le va a pasar a él? ¿Quisieras que te pasara a ti? No, pórtate bien. Esa sería la idea, ¿sí? Entonces, aquí está la idea del castigo, y les decía, el elemento disuasivo, muy importante. Aquí les estoy mostrando una imagen, ¿sí? Del Palacio de la Santa Inquisición en México, ¿sí? Después ya se convirtió en la Escuela de Medicina, y la UNAM ahí está el día de hoy impartiendo una carrera, pero ahí está la antigua Escuela de Medicina, antes el Palacio de la Santa Inquisición. Importante mostrárselos porque vean la dimensión, a lo mejor sí se alcanza a ver un poquito el tamaño de las personas y el tamaño del castillo en donde estaba el Palacio de la Santa Inquisición. Ese es el nivel que se quería proyectar de castigo, ¿no? Una institución gigantesca. Ahora, vamos avanzando, y de esos castigos públicos en las plazas se van también a las mazmorras, ¿sí?
se cambia el paradigma, ya la idea no es que se observe cómo está haciendo la persona castigada, y lo que vamos a hacer ahora es tratar de invisibilizar el castigo. ¿De qué manera? Vamos a meter a la gente a las mazmorras, y dentro de las mazmorras se van a olvidar de las personas. ¿Se dan cuenta? No es porque se estuviera flexibilizando el castigo, como Beccaria, uno de los principales precursores de los derechos humanos, planteaba. No es esa la idea. La idea es que ya no se vea, y entonces aquí metían delincuentes políticos o gente que consideraban prudente que se exiliara de la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí en las mazmorras, ¿qué era lo que pasaba? Les metían el alimento debajo de la reja, y cuando ya no se comían el alimento, quería decir que ya se murieron, y por lo tanto ya quedó un espacio abierto, ¿no? Hablando de políticas de población y sobrepoblación, y hablando también de sanidad en los recintos anteriores a las penitenciarías, cómo se hacía la sanitización de las mazmorras. Se incendiaba, ¿no? Ya cuando olía cadáver, entraban, aventaban una antorcha, aventaban material que permitiera que se incendiara totalmente, ya quemado todo, metían a lo siguiente, se abría espacio. Esa era la idea, confinar a la gente hasta la muerte, ¿sí? Viene el siguiente cambio de paradigma. Para eso estamos hablando del siglo XVIII, el siglo de las luces. Se rompe precisamente con estos estándares y se parte a las cárceles. Las cárceles era una manera justamente de continuar aislando a quien se había portado mal. Lo sacaban de las calles, lo ingresaban a las prisiones, y dentro de las prisiones ya dándoles un trato para que pudieran, en este caso, readaptarse antes de que llegara la idea de la reinserción social, ¿sí? Entonces, precisamente, este que están viendo aquí es el Palacio de Lecumberri, hoy el Archivo General de la Nación, una cárcel que evidentemente pretendía ser más amable. Sin embargo, pues yo creo que hay muchas atrocidades que todos conocemos por algunos documentales al respecto de lo que ocurrió ahí. Entonces, aquí tenemos el surgimiento ya de la prisión, como les digo, en un Estado-nación. Cárcel de Belém, ¿sí? En Arcos de Belém, el día de hoy, el eje central Lázaro Cárdenas, estaba la cárcel de Belém, y por ejemplo, era un comedor. Si se dan cuenta, eran una especie de mesas grandes, sillas, no había una infraestructura como tal, carcelaria, para poder tener un mejor manejo de la población. Pero acá tenemos una imagen. Esta otra, no sé si se alcanza a ver bien, pero ellos están sentados encima de una barda. O sea, estamos hablando de que había un poquito de obra negra, incluso en ese momento en la cárcel de Belén, y ahí están las personas con su vestido normal, nada más regulando el color, pero podían traer sus gorras, podían traer sus sombreros y demás, ¿sí? Cárcel de Lecumberri por dentro. Esto que yo les estoy mostrando tiene un valor histórico muy grande. ¿Por qué? Las instituciones penitenciarias siempre han sido considerados recintos estratégicos. Por lo tanto, hay muy pocas imágenes de las cárceles por dentro. En este caso, pues como ya no están en funciones, se rescató del archivo histórico y se compiló en un documento para que se pudiera dar a conocer. Este es Lecumberri, ese es el patio. Dense cuenta de la estructura de las instalaciones, porque justamente esto juega un papel psicológico. Dense cuenta, es una especie de vecindad, todas las celdas arriba y todo el patio abajo. En la parte inferior también observamos lo mismo, y la convivencia a la visibilidad de las autoridades penitenciarias, ¿sí? El trabajo penitenciario, uno de los ejes de reinserción que yo les comentaba. Aquí tenemos igual, dos personas que la ley de datos personales hoy día no nos permitiría poderlos retratar. En ese entonces, se pudo retratar, no sabemos si les pidieron permiso o no, pero el chiste es que nos han brindado estas imágenes de cómo funcionaba. Inclusive, fíjense la tecnología que se usaba en esos momentos, ¿no?
a través de poleas, se manejaban las máquinas. Quien ha tenido la oportunidad de conocer la película de Tiempos Modernos de Chaplin, se dan cuenta que es más o menos la idea, ¿no? O apretar el botón o bajar la palanca y demás. La pregunta sería, ¿qué tanto contribuye esto realmente como un eje de reinserción social? Sí, está bastante limitado. La idea el día de hoy es que el trabajo penitenciario permita que cuando la persona salga de la institución penitenciaria sí pueda tener una actividad laboral importante. Hay por ahí un convenio que tenemos ya, estamos empezando a manejar en el Ceferezo 8, Sinaloa, en donde les dan a las personas privadas de la libertad, hoy llamadas así, sosteniendo la palabra de internos, hoy día personas privadas de la libertad, se les da, por ejemplo, capacitación para que manejen mecánica, gasolina, diésel, ¿sí? Para que puedan de alguna manera conocer acerca del fuel injection, de otro tipo de actividades que sí les permitan realmente desempeñar su vida cuando estén fuera del recinto penitenciario, porque antes se priorizaban un poco las artesanías que se hacían dentro de reclusorios. Pero la pregunta es, bueno, aprendí a hacer artesanías, ¿qué tanto me voy a poder ganar yo la vida cuando salga del reclusorio? Es complicado, ¿no? Centros penitenciarios en la actualidad. Por ejemplo, es el Ceferezo 5, Oriente. Se encuentra en Veracruz. Pero ya tenemos igual desde las altas torres desde donde se puede observar todo y las grandes barcas. ¿Sí? Actualmente, el sistema penitenciario en el país se fundamenta en el artículo 18 constitucional, ¿sí? Es CPEUM, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 18. Aquí es donde se sientan las bases del sistema penitenciario. Yo les comentaba que he tenido la oportunidad de estar en reclusorios estatales. Conozco el NES a bordo, por parte de la UNAM venimos a hacer bastante trabajo. Y demás. Entonces, yo cuando era psicólogo solamente, todavía no me seguía capacitando, venía saliendo de la escuela, me preguntaba, ¿y a quién se le habrá ocurrido esta buena idea de hacer esto? ¿O a quién se le habrá ocurrido esta mala idea de hacer otra cosa, ¿no? Bueno, hoy día ya sé que no es que se les ocurran las ideas, sino que ya está establecido dentro de la misma Constitución y después de ahí deriva el día de hoy a la ley de normas mínimas, y de la ley de normas mínimas avanza y en el 2016 llegamos a la Ley Nacional de Ejecución Penal y de ahí vienen protocolos de actuación y demás. Todo está normado y por lo tanto lo que se hace no está al libre albedrío de quien lo aplica, sino tiene que estar sujeto justamente a una normatividad jurídica, ¿sí? Y lo que les decía, el 18 constitucional empieza diciendo esta parte. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado, ¿sí?, a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Nuevamente, ¿cuál es el objetivo del sistema penitenciario? Pues justamente que deje de cometer esas conductas en el futuro, que no reincida. Y la tercera situación que les decía, y que se genere un ejemplo para que las otras personas decidan no cometer lo mismo porque van a obtener el mismo resultado, que va a ser el castigo. ¿Sí? Les quise traer unos datos que me parece que son importantes y que son interesantes. ¿Por qué? Estamos hablando del Cuaderno Estadístico Penitenciario de abril del 2024. Es el último que salió. La población penitenciaria en México es 252,730 personas privadas de la libertad, ¿sí? Interesante si somos aproximadamente 126 millones de mexicanos, ¿no? De esos 126 millones de mexicanos, estaríamos hablando de 252,730 personas privadas de la libertad. Hombres, ¿cuántos hombres? 219,387. Fíjense qué interesante y tal vez de aquí surjan algunas preguntas. Y mujeres solamente 13,343. ¿Sí? La diferencia entre hombres y mujeres dentro de penitenciarías es grande. Ahora, por otro lado, tenemos la población penitenciaria en centros penitenciarios federales. ¿Sí?
20,954. Aproximadamente el 10% de toda la población está dentro de recintos penitenciarios federales, es el 10%. Importante mencionarles que en el fuero común hay personas privadas de la libertad que están por delitos del fuero federal, ¿sí? Y en instituciones del fuero federal hay personas que están privadas de la libertad por delitos del fuero común. Eso también tiene su explicación y su razón, ¿sí? Pero la mayoría está en estos, tenemos hoy día 14 centros penitenciarios federales a lo largo del país y en esos 14 centros penitenciarios federales tenemos esta población. Ok, muy bien. Pues aquí tenemos algunos datos igual que me parece que es importante que conozcan acerca de los delitos del fuero común. ¿Sí? Estamos hablando del robo, el 33%. Fíjense cómo los delitos patrimoniales van a imperar por todos los demás en instituciones carcelarias, porque ahorita les voy a poner del Foro Federal y van a ver que son muy similares, ¿sí? Delitos de lesiones y violencia entre 10 y 10% y 12%. Es decir, delitos de violencia y delitos patrimoniales se llevan la mitad, más de la mitad incluso, de toda la población que está en cárceles, ¿no? Hoy día si les llegan a preguntar, la población que está en cárceles, ¿por qué delitos estarán? Preponderantemente delitos pecuniarios, es decir, que tienen que ver con dinero y delitos de violencia. Tenemos también otros delitos, daño en la propiedad, que podría ser considerado incluso un delito patrimonial y tendríamos que sumarlo. Generalmente cuando hay un daño a la propiedad es porque se quiere generar un perjuicio en los bienes del otro. Y tendría que ser, si nos ponemos estrictos, un delito patrimonial. Y por otra parte, el 30% es otros, ¿sí? Ahora vamos a analizar el caso de los delitos del Fuero Federal. Las siglas que ven arriba es porque se hizo un estudio que entregó la Secretaría de Gobernación, es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? El Sistema Nacional de Seguridad Pública se va a dividir en conferencias, se va a dividir en secretariados, ¿sí? Se va a dividir de cierta forma para poder sentarse a realizar mesas de trabajo y poder establecer cuáles son las bases futuras para, en este caso, la seguridad pública, y nosotros entramos dentro de la seguridad pública como prevención y readaptación social. La prevención tendría que ver con la seguridad pública en el ámbito preventivo, ¿sí? Aquí hablaríamos de los delitos más comunes del Fuero Federal. Los delitos más comunes del Fuero Federal, si se dan cuenta, son los patrimoniales. Estamos hablando del 48%. Aquí uno de los más importantes tendría que ver con operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude o equiparable al fraude. Tenemos ahí que ellos arrojaron como falsedad, que tiene que ver tanto con cuestiones de equiparable al fraude como también de falsificación. Tenemos delitos de posesión y producción de ¿qué? De estupefacientes, ¿sí? Estamos hablando de un menor porcentaje que también daría para un análisis importante, porque pensaríamos que los narcotraficantes son los que están en la cárcel, ¿no? Difícil de comprobar, por ejemplo, delincuencia organizada. Es muy difícil. Si nos vamos a la ley, es muy complicado. Sí, pero sí tenemos gente por posesión de drogas, por producción de droga. O sea, ¿a quién detienen? Al que la produce o al que la transporta. ¿Sí? Cuando ya está en el lugar en donde se está vendiendo, ya es más difícil de que se lleven a cabo este tipo de detenciones. Estas son las que van imperando. Y esto va a dar una panorámica general, una panorámica global de cómo está la distribución del sistema penitenciario. ¿Sí? Interesante saber cómo nosotros los psicólogos vamos a conocer y qué podemos hacer si entramos al sistema penitenciario a laborar. Una de las cosas importantes es el impacto que genera la cárcel en el ser humano. ¿Qué impacto genera la cárcel en el ser humano? Bueno, pues de entrada hay una falta de autonomía. No podemos
hacer lo que nosotros deseamos. No tenemos un libre albedrío, no tenemos la facilidad de poder hacer las cosas que deseamos porque todo está restringido. Aquí es muy importante, y acá me gustaría ser enfático, conocer la realidad del sistema penitenciario implica en que hay autoridades de gobierno, que serían las formales, pero también sabemos que hay internos en las cárceles que son quienes gobiernan al final del día por el peso que tienen al interior de las cárceles. Por ejemplo, estamos hablando del Ceferezo 1 del Altiplano, pues está el Mocha Orejas, por ejemplo. Estaba hasta hace poquito Félix Gallardo, que es el que se encargó de distribuir los cárteles a nivel del país. Estamos hablando de que está Mario Aburto. Hay ciertos personajes que tienen un peso específico. Estaba Benjamín Arellano Félix antes de que lo extraditaran. Y así nos vamos a encontrar en reclusorios federales. Tenemos al Z40, al Z42, líderes de cárteles importantes, que también sería un error decir que no van a ejercer un poder, un control dentro de las instalaciones, ¿no? Para quienes, digamos, son delincuentes menores en esta escala. Ahorita les voy a mostrar cómo están las prisiones federales, pero hay un nivel de control mucho más elevado que en las estatales, ¿sí? Iríamos mucho hacia el modelo norteamericano de prisiones, y ahorita van a ver las imágenes para que lo puedan ir constatando. Pero básicamente esa falta de autonomía genera evidentemente un impacto importante en la persona, ¿sí? El estrés que genera estar dentro de la prisión, el daño emocional que se tiene. El estrés, por ejemplo, puede llevar incluso hasta la ansiedad, a trastornos de ansiedad, ¿sí? Imagínense una persona que cuando está en el exterior es un capo importante del narcotráfico, tiene todo el dinero para llamar a la mejor no sé, a Banda del Recodo, a Niurka, a cualquier persona que le interese que toque en su fiesta, ¿no? Edwin Cass, no sé, Maluma, etcétera, y los puede tener en su fiesta particular, ¿no? Inclusive hasta autores autores de talla mayor, artistas de talla mayor, y por lo tanto, tienen gente bajo su control, maneja plazas, manejan armas, manejan droga, dinero, inclusive hasta en paraísos fiscales. Llegan a un lugar, cierran el lugar, quieren que sus hijos vayan al parque de diversiones, cierran el parque de diversiones para que puedan ahí disfrutar. Les interesa estar en un hotel, cierran el hotel y se quedan con la zona costera para poder disfrutar de la misma, ¿sí? Imagínense qué pasa desde el punto de vista psicológico cuando llegan a un recinto penitenciario y les dicen, pásate de este lado, quítate toda tu ropa, ¿sí? Gucci, Versace, lo que sea, tu Rolex, los vas a dejar acá, te pasas de este lado, te vas a quitar la ropa, te vamos a hacer una revisión, aunque ya no hay tocamiento por protocolo, pero sin embargo, sí, pues es una forma que el ser humano la percibe como agresiva o en su momento puede considerarla ofensiva, ¿no? Son protocolos de seguridad, se tiene que regular que esos protocolos de seguridad así se manejen, así tiene que ser el asunto, pero no deja de tener un impacto muy importante en la persona. Como decíamos, un daño emocional, ¿sí? Emocionalmente dañados, afectados, hacia la depresión, hacia la ansiedad, que ahorita más adelante vamos a platicar un poquito acerca de los suicidios en las prisiones, que nos toca atender justamente a los psicólogos. Entonces, el impacto a la autoestima, pues, va de 100 a 0 prácticamente, como se percibe la persona en recintos penitenciarios. Por otra parte, tenemos un impacto en las relaciones sociales. Sabemos que en un momento determinado, cuando alguien está triunfando, todo el mundo quiere ser su amigo. Eso es clásico, ¿no? Se acercan, quieren tomarse la foto, quieren estar con la persona, quieren subir a redes sociales, quieren que les digan amigo públicamente, pero ¿qué pasa cuando caen en desgracia? Pues ya nadie quiere juntarse con estas personas. Oye, ¿conoces al tipo? No, ni Dios lo quiera, yo no conozco a ese señor, no sé ni quién sea.
¿Conoces al Mocha Orejas? No, pues tampoco, a Benjamín Arellano, nada. Entonces, obviamente, esas relaciones sociales en donde eran los grandes líderes en la calle, pues caen en desgracia y evidentemente esto genera un detrimento en su autoimagen, en su autoconcepto, por lo tanto, en su autoestima, ¿sí? Tenemos evidentemente también que contemplar el estigma social que se tiene. ¿Por qué? Cualquiera de ustedes, yo les haría la pregunta, tienen su empresa, tienen su consultorio y tienen que contratar personal. Llega alguien que ha estado en un recinto penitenciario. Suena muy bien la idea de que ya le pagaron a la sociedad, ¿sí? La falta cometida, pero ¿contratarían personas que salieron del recinto penitenciario? ¿Sí? La ética, la ley y cualquier otra normatividad jurídica nos diría que evidentemente tendrían que hacerlo porque ya resarcieron el daño conforme las leyes y las reglas del Estado mexicano. Sin embargo, hay un estigma social, ¿sí? Ya ni siquiera tienen que pedirles antecedentes penales. Métanse a es más, métanse al Google suficiente para que lo busquen y si aparece algo que no les gusta, no lo contratan porque se reservan el derecho de admisión. Ahora, si tienen oportunidad, gracias a la tecnología de la información y comunicaciones, de tener acceso a plataformas que les permitan conocer sobre las personas, sí, evidentemente ya van a tener muchísimas más herramientas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Plataforma México, en donde está todo. Todos los datos importantes de registro de una persona los van a encontrar en Plataforma México. Es un universo realmente de datos. Depende los accesos, los permisos que tengan para entrar, pero se pueden encontrar infinidad de cosas en esta plataforma. Entonces, evidentemente, persiste el estigma social, ¿sí? El impacto en sus relaciones familiares. Por cuestiones de derechos humanos, la idea es que las personas privadas de la libertad tengan cerca a su familia para que los días de visita puedan llegar a visitarlos, ¿sí? Las redes sociales, las redes emocionales de apoyo, sabemos los psicólogos que son muy importantes, ¿sí? Pero ¿qué pasa si estamos hablando? Les voy a poner un ejemplo. El capo más importante del Ceferezo 15 Chiapas, ¿sí? Resulta que lo detienen. ¿Lo van a ingresar a Chiapas? ¿En donde él controla? Por razones de seguridad va a ser muy difícil, ¿no? Porque el día que salga al juzgado, el día que salga por razones médicas, seguramente van a tener un arsenal de armamento y muchísima gente esperando que salga para podernoslo quitar. ¿Qué van a hacer? Pues mejor lo mandamos ¿a dónde? Lo vamos a mandar a Sonora, al 18, o lo vamos a mandar al Ceferezo 1, Toluca, ahí en el altiplano, por razones de seguridad. Entonces vean cómo muchas veces el Estado sí se confronta con, en este caso, por ejemplo, los derechos humanos y las razones de seguridad, porque se tiene que garantizar, importante saberlo, una seguridad pública también. ¿Sí? La gente que va en calle caminando, tiene sus negocios, pues también quiere la seguridad de que no cuando vaya caminando se encuentre con una balacera, ¿verdad? Entonces, por razones de seguridad hacia la misma gente se justifica que se envíe a otro lugar, pero se está separando de la familia con la que tendría que estar para que emocionalmente pudiera estar bien, ¿sí? Entonces, ese es un impacto que genera la misma cárcel en las personas y que nos corresponde atender, y para lo cual las tecnologías nos permiten que exista algo que se llama televisita. La televisita son unas cabinas en donde llegan los familiares, en este caso del ejemplo que les pongo, llegan al Ceferezo 15, están en el Ceferezo 15 y les transmiten a su familiar, que puede estar en el Ceferezo 18, les puse de ejemplo, pero puede ser en el Ceferezo 7 en Durango. Van a poder ver a su familiar y vamos a intentar de que no se rompan justamente estas relaciones interpersonales, porque en este caso a los psicólogos nos corresponde cuidar esta parte, ¿sí? Las autoridades dicen, bueno, se tiene que ir para allá por razones de seguridad. Ahora, psicólogo trata de que no se suicide, trata de que no entre en depresión, trata de que no entre en ansiedad, haz todo lo posible y nos corresponde a nosotros hacer el trabajo, ¿sí? Problemas de salud. Sabemos que en el momento en que la gente entristece,
Sí, vamos a hablar de una distimia, si no es que pueda caer en una depresión, pero vamos a hablar de una distimia. Bueno, en ese momento, ¿qué implicará? Pues que van a bajar sus defensas y van a empezar las enfermedades y va a haber un deterioro físico. Es sabido y es conocido el hecho de que la cárcel acaba a la gente, ¿sí? La maltrata. Nosotros en este caso, como autoridades penitenciarias, tenemos por obligación buscar que eso no ocurra o que sea el menor impacto que reciban, ¿sí? Tenemos hoy día también órganos certificadores, tenemos que cumplir con estándares nacionales y con estándares internacionales para poder evidentemente lograr que se cumpla con el respeto a los derechos humanos. La misma Constitución, en el artículo primero habla que tenemos que garantizar los derechos humanos y tenemos que tener garantías individuales que permitan que se lleven a cabo el respeto a los derechos humanos. Entonces, si nos damos cuenta del gran impacto que genera la cárcel en la persona, ¿sí? Falta de autonomía, estrés, daño emocional, impacto a su autoestima, impacto en sus relaciones sociales, el estigma social que se les va a generar, el impacto en sus relaciones familiares y los problemas de salud. Sabemos que tenemos menudo problema para atender los psicólogos dentro de los recintos penitenciarios, ¿sí? Interesante cuando estamos en la escuela que buscamos quién pueda dar solución. Más interesante cuando en un reclusorio lo mandan a llamar a uno para decirle, ¿qué crees que necesitamos que se atienda este problema? Oye, pero es un problema bastante grande. Reúnete con todas las personas de tu área, ¿no? Reúne al área de psicología, establezcan qué se puede hacer, propónganlo a las autoridades penitenciarias para ver la factibilidad que tanto se puede realizar para que en ese momento se pueda implementar. Entonces, menudo trabajo para quienes pretendan ingresar a reclusorios, una abeja. Ok. Importante, modelo panóptico, ¿sí? Jeremy Bentham, 1850, determina que tienen que ser observados todos, porque cuando no estamos siendo observados, pues hacemos conductas disruptivas. Eso lo vemos quienes somos papás hasta con nuestros propios hijos. El niño que no hace ruido, aguas, ¿eh? Algo está haciendo, hay que ir a buscarlo inmediatamente porque ya se metió al refri a esconderse o algo está haciendo que es preocupante. Entonces, Jeremy Bentham dice en 1850, la estructura de una prisión tiene que estar diseñada para que puedan ser observados desde todos los lugares, desde todos los rincones, quienes estén en prisión. Y este es el modelo panóptico que propone Jeremy Bentham en 1850. Esta es una prisión. Aquí les voy a enseñar esquemas de los que les digo que no hay una referencia en particular de qué reclusorio es, porque son consideradas instalaciones estratégicas y aunque fueron publicadas y están en fuentes abiertas, todavía se guarda cierta confidencialidad, pero esto es un penal real dentro de los 14 que tenemos nosotros en el sistema penitenciario federal y ahí está, se dan cuenta el módulo en medio para que los que estén de seguridad y custodia puedan estar girando dentro del mismo lugar puedan estar girando y puedan tener el control de toda la periferia de lo que está pasando, ¿sí? Esa sería la idea bajo la que se construyó, pero hoy día, ¿qué tenemos? Cámaras, ¿se dan cuenta? Eso puede incluso, ya que se pueda modificar la estructura de un centro penitenciario. Ahora, si nos preguntaran a los psicólogos, entonces lo modificamos, al fin hay cámaras, ¿qué tendríamos que decir? No, porque el impacto psicológico de saber que está siendo observado, cuando es por cámaras, se pierde, ¿sí? A mí me ha tocado trabajar bajo cámara, en la PGR estuve trabajando muchos años, por ejemplo, desde la calle había cámaras, en los pasillos, salas de estancia y oficinas de trabajo, en todos lados había cámaras. Entonces llega el momento en que se pierde la idea, se pierde la noción de la cámara y ya no te restringe, psicológicamente ya no es un freno. Pero si, por ejemplo, hubiera un vidrio en este lugar en donde estamos, en este recinto, al yo estar observando que ustedes a mí también me están observando, eso genera un impacto psicológico de control, de freno. Entonces, ahí es donde nos toca intervenir a nosotros, inclusive para proponer las mejores formas en las cuales puede estar una persona. Se dan cuenta que las puertas, por ejemplo, son de reja, ¿sí? ¿Por qué?
tú puedes llegar y asomarte al interior. Ya les voy a enseñar una estancia, ¿sí? Ahí está, ¿no? Prometo y cumplo rápido, ¿no? Ahí está la estancia, ¿sí? Si se dan cuenta, del lado derecho está una litera, ¿sí? Que si llegan es totalmente de fierro y con un colchón, la otra arriba. ¿Por qué se construyen de esa manera? Lo que se trata de evitar es justamente que alguien, por ejemplo, se pueda privar de la vida, de alguna manera, o puedan tomar un objeto. Por ejemplo, del lado derecho estamos viendo un banco, estamos viendo una mesa y una repisa. Que el banco no se pueda desprender para azotarse a la otra persona en un ataque de ira. ¿Y en esto contribuyen los psicólogos? Claro, por supuesto. Les voy a comentar una anécdota muy rápida porque me está comiendo un poquito el tiempo, creo. Y en algún momento en la Penny de Santa Marta, después de Lecumberri, la prisión más vieja es la Penny de la penitenciaría del Distrito Federal, en aquellos entonces de Santa Marta, Acatitla. Un día llego al Consejo Técnico Interdisciplinario, yo era parte del Consejo Técnico Interdisciplinario, dicen, es que le sacó una punta y se la enterró. Y ustedes dirían, una punta, ¿de qué tamaño creen que sea una punta, compañeros? Dice el compañero más o menos así. ¿Alguien tiene otra idea? La punta, punta, ok, punta es la idea. De este tamaño. Esa era la punta que le había enterrado al otro compañero y lo atravesó, ¿sí? ¿Cómo es que se da esto? Tallaban las bancas de metal que ya estaban viejas, por eso tienen que estar nuevas, ¿no? Acero inoxidable. Raspaban y sacaban unas hojotas de metal. Entonces, cuando alguien decía, traigo 2, 3 puntas, se abría lo que traía de saco, cualquier cosa, y las puntas eran de este tamaño. O sea, la vivencia en cárcel es muy interesante porque rompe con los estándares. Yo era muy joven, aquí tenía 25 años, y cuando me dijeron, le sacó una punta y se la enterró, yo también imaginé, pues una punta, ¿no? Lo hizo, hasta pensaba, viendo películas hollywoodenses, seguro lo hizo con un cepillo de dientes o algo así. No era así, fue con una hoja de metal grandota. Y luego imagínense, además de la dimensión de la hoja de metal, oxidada y todas las enfermedades que podía transmitirse, bastante interesante. Pero ahí está la construcción que podemos ir viendo, ¿sí? Esto, si lo alcanzan a ver, es un baño, ¿sí? Ahí está una regadera. Las regaderas, por ejemplo, generalmente hagan de cuenta que es un triángulo hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué un triángulo hacia afuera? Justamente para que no puedan enredar nada, porque a veces puede ser hasta rompiendo la misma ropa, amarrándose para poderse suspender, ¿sí? Luego entonces ahí está el recinto, y si se dan cuenta, ya tiene puertas de metal en donde sí se puede ver a través de un vidrio, ¿sí? Pero aquí ya estamos confiando justamente en las tecnologías de la información y comunicaciones, sabiendo que hay cámaras que pueden estar observando y pueden dar cuenta. Así es como están las estancias enrejadas. Estos ya son reclusorios, como les digo, modernos del sistema penitenciario federal, para que al menos en esquema tengan el conocimiento de cómo están los reclusorios. Miren, aquí tenemos un área de comedor, bajan de todas las estancias al comedor. Si ustedes han visto películas hollywoodenses de cárceles, así están. ¿A poco no? Si ustedes son más jóvenes, muchísimo más jóvenes que yo, pero si han visto Van Damme en las películas y eso, ahí se avienta un pleito con alguien, ¿no? Bajan y se pelean. Bueno, esa es la estructura que se tiene hoy de un comedor. Fíjense qué interesante. Ahí va otro, ¿sí? Toda la parte de enfrente de esa comandante de seguridad y custodia es el comedor. Lo que ven enfrente son las estancias. Bajan de las estancias, se incorporan al comedor y están siendo observados. Interesante que yo les comente lo siguiente: el impacto no solamente del sistema penitenciario es hacia las personas privadas de la libertad, sino hacia los mismos trabajadores. Quienes hemos trabajado en recintos penitenciarios, llega un momento en que ingresas a trabajar y te sientes medio triste, ¿no? Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Ya luego te explican el fenómeno de la prisionalización, en donde, por ejemplo, en mi cubículo de trabajo en Santa Marta, tenía que pasar por 8 controles. Eran rejas así, súper pesadísimas, ¡pah! Se azotaba la reja. Primero pasabas por los rayos X, por el garret, para ver que no trajeras nada,
prohibido, ya tenías que cumplir con los colores que te pedían, no meter celulares, estabas incomunicado, por lo tanto, no meter identificaciones. Primer control, ¡pac!, se cerraba la puerta. Siguiente revisión, te ponían un sello, te revisaban en la máquina. Garrett, segundo control, ¡pac! Seguías avanzando, tercera reja, ¡pac! El golpe, ¿no? Y eso que le estoy sonando lo quedito, ¿no? Pero era impactos tras impactos tras impactos. Y ya cuando llegaba al cubículo, 8 controles, ¿no? Había pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hubiera querido salir corriendo en ese momento o irme a la calle, imposible, ¿sí? Ahora, en reclusorios federales pueden ser hasta 15 minutos para que ingresemos. ¿Se imaginan? Los rayos X, el Garrett, todas las charolas como si pasaran por aeropuerto, primer control, registro de huella, caminas bastante, porque eso justamente también tiene que ver con la seguridad de un recinto penitenciario. Tiene que haber un espacio grande abierto para que si alguien se intenta fugar pueda ser detenido antes de. Ya que recorriste gran parte de eso, llegas al segundo control, llegas al tercer control y acá más o menos igual, 8 o 9 controles para poder llegar hasta la población, pero estamos hablando de que genera este sentimiento de tristeza que los que hemos vivido en trabajos dentro de prisiones sabemos que se da. Y eso que podemos salir, imagínense a las personas privadas de la libertad, pues evidentemente va a ser impactante lo que se va sintiendo. ¿Sí? No se ve muy bien, pero es el edificio donde trabajo. Ahí estoy a sus órdenes cuando lo requieran, en oficinas centrales, ¿sí? Marina Nacional, esquina Melchor Ocampo. Desde ahí se controlan, ¿sí?, los 14 centros penitenciarios federales a lo largo del país. Se toman las decisiones, están los principales jefes, incluyendo el comisionado de Prevención y Adaptación Social, el maestro Antonio Azael Ruiz Ortega, y todos los que trabajamos en su equipo de trabajo. ¿Sí? Muy bien, creo que ya se le acabó la pila. ¿Me ayudas a cambiarle, por favor? Muy bien. ¿Qué implica, qué importancia tiene que tengamos acceso ya a tecnologías de la información y comunicaciones? Esto justamente, se dan cuenta, es un monitoreo de todos los lugares y de todos los sitios en donde se requiere una menor cantidad de personal, mucha tecnología para tener justamente cubiertas todos los lugares del recinto penitenciario. Mira, ya volví ¿tú fuiste? Ok, gracias. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, juntas virtuales de trabajo. Anteriormente tenemos que arreglar un asunto con el Ceferezo 14 Durango. Hay 12 Durango, el 7 y el 14, para que no vayan a decir, este cuate tenía de saber porque dijo hace rato que el 7 estaba en Durango, el 14 también está en Durango. Imaginemos que necesitamos transmitir alguna información a una junta de trabajo. ¿Qué hacemos? Una videoconferencia para podernos enlazar y poder establecer las pautas de trabajo con los diferentes centros. Atención a distancia. Imagínense una telemedicina, que también es algo que se da hoy día, ¿sí? Hay una persona privada de la libertad que requiere que en este momento un especialista la atienda, ¿sí? Pero necesitamos un especialista de alto nivel. Bueno, el Ceferezo 16 Femenil Morelos cuenta con un excelente cardiólogo al que puede contactar. En este momento se acerca. Y el Ceferezo 17 Michoacán, se sienta la persona privada de la libertad y el médico consulta de inmediato qué es lo que tiene. ¿Se dan cuenta? Ya no necesitamos viajar. Vamos a traer a la persona privada de la libertad desde el Ceferezo 17 hasta Morelos para que pueda tener una atención médica. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? Utilizar la tecnología para que se pueda atender. ¿Se dan cuenta? Ese es el presente. Ahora venimos con el futuro. ¿Sí? El futuro va a implicar justamente mayor vigilancia y mayor automatización. En algún momento tuve la oportunidad de formar cuadros de profesionistas en gobernación, en el CISEN, en el llamado CISEN. Y las cámaras podían apuntar, compañeros y compañeras, a tal grado, y les estoy hablando que estuve por ahí del 2013, yo creo, 2013, 2015. Se podía inclusive ver qué era lo que estaban escribiendo, las personas que estaban escribiendo. En una cámara distante, ¿sí?
Cuando me tocó trabajar en PGR, evaluamos gente que hacía nanotecnología. Imagínense botones con cámaras, situaciones tan pequeñas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, ¿no? James Bond se quedaría corto respecto a la tecnología. Fíjense, equipos de espionaje en donde, por ejemplo, en una ventana se proyectaba un láser. Ese láser permitía la escucha. Para quien conozca de eso, sabrá que lo que estoy diciendo no es una fantasía. Además, me expondría en redes, ¿no? Un ridículo enorme, ¿no? A nivel mundial. Entonces, pero también está inteligencia y contrainteligencia. Hay una especie como de dispositivo donde da pequeños golpecitos, distorsiona el sonido. Entonces, cosas muy interesantes que nos han aportado las tecnologías de la información y comunicaciones. En este caso, mayor vigilancia, ¿sí? Imagínense en este caso con internos federales que son un poder muy importante fáctico dentro del país, ¿sí? El que diga que el narcotráfico y el crimen organizado, la delincuencia organizada, no tienen participación en el gobierno del país, pues yo creo que estaría viviendo, su mente estaría en otro país distinto, ¿no? Al nuestro. Entonces, por lo tanto, tienen que ser vigilados con todo cuidado. ¿Qué pasa respecto a esto? Tiene obviamente dos aristas. Siempre buscamos que sea la arista positiva la que genere ese impacto. Hacia el personal, las tecnologías de la información y comunicaciones al futuro van a permitir una disminución del personal. Ya no se requieren tantas personas porque tenemos la oportunidad de la tecnología. Menor desplazamiento del personal. Ya no tenemos que ir de comisión a los diferentes centros, a no ser que sea imprescindiblemente necesaria o que vayamos. Más rápida respuesta a las necesidades del servicio. Eso es muy importante. Se requiere algo, inmediatamente se puede solucionar gracias a la tecnología, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Personas de un lado de la pantalla, que pueden ser de diferentes centros, y personas de este lado de la pantalla controlando desde oficinas centrales. Hacia las personas privadas de la libertad, ¿qué va a pasar? Pues que evidentemente hay un menor contacto humano que también hay que cuidar. No sé si alguien ha querido cancelar un servicio vía telefónica, ¿sí? Puede parecer frustrante que no te atienden y tú quieres hablar con alguien y nunca lo encuentras. Te dicen, si no escuchó el menú, vuelva a teclear el número 1 para volver a escuchar el menú, o sea, no para que te atiendan. Y ahí estás buscando quién te puede atender. Muchas veces nadie te puede atender. Tiene dos aristas. Las tecnologías de la información tienen dos aristas, buscando que sea la más positiva, ¿no? Puede haber una disminución del contacto humano, pero una mayor comunicación virtual. No todos los que están dentro de los recintos penitenciarios federales son capos. También hay gente que está ahí por delitos federales, pero que no tuvieron ese gran impacto y por lo tanto la familia no se puede desplazar desde el Ceferezo 13, Oaxaca, al Ceferepsi, en Morelos, a lo mejor, ¿sí? O al Ceferezo 5, Veracruz. ¿Qué van a hacer? Van a ir al penal más cercano y van a pedir que la visita sea por el medio digital, ¿sí? Y a través de ese medio digital, que son las cámaras, las casetas, que van a permitir que desde ahí se comuniquen de manera virtual, ¿sí? La televisita llamada, ¿no? La televisita. Van a un recinto penitenciario cercano y se comunican a un recinto penitenciario lejano y pueden no romper la comunicación. Psicológicamente tendrían al menos la oportunidad de ver que su hijo camina, que su hijo está sano, que su madre está viva. ¿Se dan cuenta? Importante para nosotros como psicólogos poderles garantizar eso. ¿Sí? Importante, las imágenes que fueron presentadas se toman de fuentes abiertas para que el crédito sea a quien corresponda. ¿Sí? Y una conclusión que me gustaría que quedara el día de hoy es esto. Las TIC son herramientas que pueden facilitar la vida del ser humano. Eso es un hecho. Se tienen que usar obviamente con inteligencia y con la voluntad de generar un bienestar. Si eso lo podemos hacer, el futuro será positivo. Una frase que me ha gustado mucho, me ha llamado la atención, es de Ramón de Campoamor. Dice, y es que en este mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo depende
todo depende del cristal con que se mira. Gracias por su participación. Gracias por su aplauso también. Ahí tienen mi correo por si tienen alguna duda. Con toda confianza me escriben, me preguntan y por el mismo medio tecnológico, ocupando, les responderé con muchísimo gusto. ¿Sí? Gracias. Me gustaría hacer unas cuestionantes que nuestro público está haciendo y también se hace pandas presenciales. ¿Tienen alguna duda? Okay. La primera sería tomando en cuenta que justamente somos psicólogos, pedagogos en estos centros penitenciarios y que hay centros penitenciarios modelo. ¿Cuál sería la diferencia entre una penitenciaría modelo y un reclusorio? ¿Y el nivel de atención también hay diferencia? Ok, muy bien. Es muy buena pregunta porque a veces pensamos que está unificado el sistema penitenciario en el país, cuando en realidad efectivamente vamos a ver diferencias, ¿sí? Por los recursos que se tiene, por la construcción del recinto penitenciario. Por ejemplo, les comentaría, los recintos penitenciarios modernos fueron construidos bajo ciertos estándares de calidad ya exigibles para el momento de su construcción. Cuando en un momento la penitenciaría de Santa Marta, estamos hablando de que fue construida por ahí de 1950, 54, 56, si los datos no me fallan, empezó a funcionar. Los estándares de calidad que se manejaban en esos entonces para la construcción de una penitenciaría eran diferentes, ¿sí? Las construcciones de aquellos entonces, tan solo por la temporalidad, pues ya están bastante deterioradas, ¿sí? La población en ese sentido está rebasada. Hay lugares que tienen una población extrema, en donde se duermen inclusive, no sé si han escuchado, pero para quienes trabajamos en el sistema penitenciario hemos escuchado que duerme de vampiro. ¿Y cómo es de vampiro? En la reja, amarrados, colgados, ¿no? O la momia. Abajo de la litera que vieron, meten a la persona, ¿no? Se tira y se va arrastrando, se mete para dormir, sentados junto a la taza del baño, etcétera, etcétera. Hay lugares en donde la sobrepoblación es mucha. Hay lugares, en este caso en el sistema penitenciario federal, que no están llenos, ni siquiera están a 3/4 partes. Hay centros penitenciarios que tienen la mitad de espacios cubiertos y la mitad de espacios desocupados para poder atender. Y tenemos un organismo certificador que es la Asociación de Cárceles Americanas, el ACA, que llega y tiene que certificar que las cárceles de nosotros tengan las características adecuadas para poder funcionar. Entonces, cada quien de acuerdo a sus recursos y a sus posibilidades va a manejar el sistema penitenciario. Nosotros en el sistema penitenciario federal estamos certificados y tenemos la obligación de cumplir con esos estándares y por eso es que sí se dan esas diferencias. Maestro, no sé si tengamos aquí alguna pregunta presencial o continúo con la de línea, ¿no? Ok, por favor. Gracias. Por lo que he estado escuchando, no sé si esto se está escuchando, suena más bien como a un sistema de mazmorras más evolucionado, ¿no? Donde se procura mucho la vigilancia. Pero ¿en qué momento estamos hablando de procurar cumplir con estos criterios de reinserción social, ¿no? Del respeto a la dignidad humana. ¿Cómo usted menciona que ha trabajado en algunos penitenciarios de aquí, de la ciudad, del estado? ¿Cómo se ve reflejado esto en estos penitenciarios? Y en caso de que de pronto existan deficiencias, ¿en qué habría que invertir más allá de los recursos? ¿Qué nos está haciendo falta para lograr aspirar a este ideal, ¿no? De reinserción humana mediante el respeto a la dignidad humana, proveer herramientas a los reclusos, ¿no? Sé que no se les dice así, pero sale más fácil de la lengua. Entonces, esa sería mi duda. Ok,
Esa pregunta es muy importante porque es vista desde la psicología, desde lo que nosotros como psicólogos buscamos, ¿no? Nosotros como psicólogos buscamos justamente la reinserción social. Sabemos que la ley nos marca los ejes de reinserción, pero saber cómo se aplican en realidad, si están funcionando o no. Por ejemplo, te diría que hoy día en reclusorios federales se da hasta a nivel universitario el día de hoy, sea porque el mismo Estado lo provea a través de la SEP, o sea por convenios interinstitucionales que también se hacen. Se trata de que sea algo más funcional. Mencionaba hace ratito de algunos convenios que permiten que el trabajo que se lleve a cabo sea un trabajo que realmente sirva para cuando salgan ellos o ellas de los recintos penitenciarios. Por ejemplo, la maquila de ropa se hace en maquilas de uniformes dentro de algunos reclusorios federales, y por lo tanto cuando salgan sí se van a poder incorporar a la industria textil. En el caso de reparación de máquinas diésel, máquinas gasolina, va a permitir también que se incorporen al mercado de los automóviles en un momento determinado, pero no solo en la parte laboral. Yo te diría que hay algunos programas que hablan de salud. Por ejemplo, hay jornadas tanto dentro de los mismos compañeros en recintos penitenciarios de atención psicológica como de instituciones externas que van y les dan cursos y les dan capacitación, psicoeducación para que puedan manejar sus emociones, para que puedan ser asertivos en las respuestas que entregan. Incluso, por ejemplo, hay yoga dentro de los recintos penitenciarios, lo cual te permite también una salud en un plano incluso espiritual, ¿no? Que también es importante manejarlo. Desde la psicología tenemos psicología que habla de esto, ¿no? Jung, tenemos logoterapia de Víctor Frank y demás. Hay una atención en ese sentido. Creo que podría haber más, sí, siempre es importante que hubiera más, cuidando lo que es muy importante en los recintos penitenciarios, que es la seguridad, pero sí sobre esta base de los derechos humanos. Y yo te podría hablar en este momento de esas actividades. Cuando trabajé en su momento en el reclusorio de la Ciudad de México, también se buscaba impartir. El área de psicología es un área muy humana en realidad. Y para las personas privadas de la libertad, hoy llamadas de esa manera, siempre es un refugio el poder ir con su psicólogo, con su psicóloga, para poder externar lo que siente. Y el papel del psicólogo dentro de los centros penitenciarios es muy importante porque evita muchísimos problemas. Alguien llega, no, es que yo ya quiero matar a fulana persona. A ver, siéntate, vamos a platicar qué pasó, qué tienes, por qué piensas de esa manera. Y entonces empezamos a trabajar con la persona y contenemos evidentemente el brote de violencia. Entonces es muy importante tanto lo que se da como capacitación para los ejes como lo que se da de atención directa. Gracias. Tenemos una segunda pregunta. ¿Existen modelos o prácticas internacionales que puedan servir de referencia para mejorar los sistemas penitenciarios en nuestro país? Bueno, revisando todo lo que nos presentó, ¿existe alguno? ¿Conoce alguno? Sí, la ONU hace diferentes pronunciamientos al respecto de cómo debe de ser manejado el sistema penitenciario, pero hablando de justamente protocolos internacionales, tenemos las reglas Mandela. Sabemos que Nelson Mandela fue apresado durante muchísimos años, saliendo se convierte en presidente de Sudáfrica, y en conjunto con la ONU se establece un protocolo de cómo debe de ser tratado un interno en prisiones a nivel mundial. Y las reglas Mandela hoy día las tenemos como punto de referencia en el sistema penitenciario nacional, en particular en el sistema penitenciario federal. Seguimos las reglas Mandela, porque esas reglas Mandela fueron construidas para el respeto justamente a los derechos humanos, que es la plataforma sobre la que nosotros buscamos actuar. Y en particular, les comentaría a todos, los psicólogos estamos muchísimo más apegados a esa parte, porque a lo mejor personalidad de seguridad diría, a mí lo que me interesa es que no se vaya a fugar, que no se vaya a evadir una persona, pero nosotros buscamos justamente que se tenga ese bienestar. Sí.
Gracias. Para ir cerrando, concluyendo la ponencia, ¿alguna otra pregunta presencial que tengamos? ¿No? Ok, bueno, muchas gracias, maestro Juan Pablo, por esta participación y su presentación que nos está dando. Vamos a hacer la entrega de su constancia por haber participado en este simposio de Psicología y Tecnología de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Muchísimas gracias. Sí, Le hago entrega de su constancia. muchísimas Un gracias. aplauso, por favor. Gracias a todos. Gracias. 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 Reitero nuevamente, muchas gracias, maestro. Gracias a los participantes. Les pido, por favor, si me ayudan contestando la encuesta de salida. Está el QR presentado y los que nos acompañan en línea también ya se está compartiendo en pantalla. Por favor, les brindo la invitación para la siguiente ponencia. Es a las 11:30, por si gustan quedarse. Muchas gracias. Gracias a todos. Ah, pues qué gustazo, mi estimado. Gustazo, ¿no? Te agradezco mucho. Pues ya tenemos un ratito. No, No. están complicados. Sí, Ay, creo que oye, no. 8 vallas. Sí, hay un punto en el que tú mismo también. Te sientes preso, mano. Sí, claro que sí. Claro que sí, por supuesto. Yo ya me había encariñado con él. Sí, hay un punto en el que tú también te quedas. Siempre te gusta. Ah, no, que sí, sí, que sí. Hasta que Yo soy fan de eso.